tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas historias muy interesantes. Espero que sean de su agrado. Ya saben que si les gusta mi contenido, no olviden dejar su like, suscribirse e incluso un comentario. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos con el video. Bueno, antes que nada, buenos días, tardes o noches a todos. Este es mi primer post en esta comunidad. Llevo ya un tiempo acá leyendo unas cuantas historias de algunos y quiero compartir la mía. Espero saber explicarme con esta anécdota dentro de varias experiencias. Por último, tienen que saber 3 cosas de mí para poder empatizar y ponerse en mi lugar. Sufro de paranoia extrema. Muy a menudo tengo parálisis del sueño y soy sumamente escéptico hacia todo lo que tenga que ver con actividades paranormales, fantasmas y todo lo relacionado a esas cosas. Ahora sí, comienzo. Hace unos 3 años nos mudamos de casa a un lugar más céntrico y con servicios públicos, a pocos pasos, y a mí se me dejó el cuarto más alejado de todos los demás. La primera vez que iba hacia mi futuro y nuevo cuarto era por un pasillo no tan extenso. Sentí una sensación extraña y claustrofóbica. Para no serla tan larga, el tiempo que he estado aquí en ocasiones, llego a presenciar vibras muy pesadas y cayendo la noche siempre me siento observado. En ocasiones sentía que las miradas estaban a centímetros de mí. Todo empezó en la 3ª semana después de la mudanza. Todavía no había mucho, solo mi colchón y un espejo del lado de un ventanal que daba a un balcón. Por la noche, a las 2 de la madrugada, me dio una parálisis. Lo que se me hizo extraño es que esta ocasión me sucedió mientras dormía boca abajo, lo cual nunca me había ocurrido así. Y hasta donde yo sé, es poco probable tener una parálisis del sueño mientras estás boca abajo. Afortunadamente o desafortunadamente, mi cabeza estaba del lado del espejo recargado en el ventanal. Recuerden, cuando uno está en una parálisis del sueño, uno no se puede mover de ninguna manera. Jamás debo concentrarme en el espejo. Pude ver una sombra de mínimo unos 2 metros detrás mío, con ojos de tonalidad vino brillantes y de brazos largos. En ese momento comencé a escuchar un chillido en mis oídos y mi vista se empezó a hacer opaca, pero podía sentir su mirada y su esencia. Sentí una brisa correr por mis pies y voces alteradas y una respiración fría. Pude sentir cómo sudaba y como si estuviera temblando tan fuerte que mi cama se sacudía tan bruscamente. Cerraba mis ojos lo más fuerte que podía y abría, hasta que en uno de esos intentos desperté, sudado y alterado. Fui hacia mi baño y me mojé la cara. Me puse al frente del ventilador. Estaba totalmente pálido, pero al final no le di importancia y regresé a dormir, sin saber que desde aquel día empezarían a ocurrir cosas mayormente en mi cuarto que en otras partes de la casa. Después de varios meses, ya cuando todo estaba en su lugar, tenía de un lado un escritorio que no era visible cuando uno está en la cama. Fui a la cama para ya dormir, y en el momento en el que cerré mis ojos, empezaron a rascar el escritorio y dar golpes. Me asomé y no vi nada. Así unas 3 veces hasta que del coraje fui y me quedé ahí un rato. Todo ya se había calmado cuando decidí regresar a la cama. Esta vez ya no era en el escritorio, sino ahora debajo de la cama. En ese momento no sabía qué estaba pasando. A veces mi cama hace ruido por la madera vieja que se pone debajo del colchón, pero esto era mucha coincidencia. Decidí ir al baño. Cabe recalcar que en el baño hay 2 puertas, una que conecta al pasillo y otra hacia mi cuarto. Mientras estaba sentado en la taza de la puerta que da hacia el pasillo, empezaron a tocarme. Contesté pensando que sería alguien y no tuve respuesta, pero yo sabía que había alguien ahí. Estaba prendida la luz del pasillo y podía ver debajo de la puerta una sombra que se encontraba frente a la puerta. Cuando me levanto, vuelven a tocar la puerta, pero esta vez con mayor fuerza, lo cual en un acto desesperado y enojado, abrí la puerta y nada. Me extrañó demasiado eso. Al final, como siempre, no le di importancia y regresé a dormir. Anécdotas express sobre todo esto. Durante ese año en ocasiones me tocaban a la puerta, escuchaba pasos en el techo,
Abrían la llave del baño. Se escuchaba como si alguien estuviera brincando en mi cama por los resortes viejos del colchón. Rascaban las puertas y en ocasiones en el pasillo se sentía un viento cuando no hacía ni aire. Cerraban fuerte la puerta del otro lado del baño. Y algo curioso es que cuando llevaba amigos por primera vez a mi cuarto, sus primeros comentarios eran algo así como: se siente pesado tu cuarto, está denso, o se siente tranquilo y oscuro a la vez. Sobre todo cuando llegaron ya a ponerse unas cortinas. El origen de por qué quería cortinas en mi cuarto deriva de mi problema con mi paranoia que no me dejaba descansar. Desde entonces eso me ayuda, pero es verdad que mi cuarto tiene una iluminación más sombría y oscura. Es aquí cuando todo empieza a ponerse más interesante, y destaco 3 experiencias ajenas que les ocurrieron en mi cuarto. La primera de ellas fue en una ocasión donde yo estaba fuera de casa. A lo que me cuentan es que cuando unos familiares llegaron a la casa, uno de ellos me gritó para saludar. Algo que suele hacer siempre es gritarme desde el patio a que salga a verlos. Le comentaron que yo no me encontraba en casa y sus palabras dejaron a mi hermana paralizada a lo que ella me dijo. ¿En serio? Pero si acabo de ver cómo desde su ventana alguien se asomó. En ese momento, ella corrió hacia arriba hacia mi cuarto y no había nada, lo cual la dejó peor y no supo más que irse de ahí por el miedo. La segunda fue en un día en el que mi hermana tuvo una reunión y me pidieron que si iba por pizzas para ellos, lo cual hice. Ya por la noche, cuando todo acabó, fui con mi madre y comenzó a regañarme y decirme por qué no acompañé a comprar las pizzas, a lo cual me dejó extrañado y le dije que sí había ido, y mi hermana le reafirmó que sí había ido. Mi madre se quedó callada y dijo que en un momento cuando subió a su cuarto por algunas cosas y volteó al pasillo hacia mi cuarto, supuestamente me vio al fondo sentado frente a un piano que tengo como si fuera a tocarlo. Entre broma le dije que a lo mejor vio mal o de reflejo, pero me dijo que no, que realmente sí vio a alguien, pero no quiso decir nada pues se esperaría hasta la noche para regañarme. Y la tercera, un poco más leve, le ocurrió a mi padre. En una ocasión yo estuve fuera de casa y él se quedó a dormir en mi cuarto junto con un perro que tenemos. Él cuenta que se despertó por la madrugada ya que el perro comenzó a ladrar y a ponerse muy nerviosa y temblorosa. Dice que es como si hubiera estado viendo algo fijamente. Él creía que se trataba de un animal o algo, pero no había nada. Le abrió la puerta del baño pensando que quería hacer sus necesidades, pero el perro se negaba a entrar y empezaba a ladrar por todos lados como si estuviera persiguiendo algo o viendo algo yendo de un lado para otro. La subió a la cama con él para tranquilizarla y dormirla, pero dice que en ese tiempo sentía él algo también. Todo concluye conmigo. Miren, yo terminé acostumbrándome a las parálisis del sueño hasta verlo ya como algo normal, pero en toda mi vida solo he habido 3 ocasiones donde realmente pasé verdadero terror o miedo mientras me encontraba en una parálisis del sueño. Y en esta ocasión les contaré una de ellas para concluir estas anécdotas que giran alrededor de mi cuarto. Si les gustaría que contara mis otras 2 experiencias en otro post, pueden comentármelo. Bueno, ahora sí. Esto pasó hace unos 11 meses atrás. Ya era la 1 y tenía sueño. Para este entonces en mi cuarto pusieron otra cama que ya no había lugar para ella en otro lado y la puse de forma horizontal pegada hacia la pared, dándole función como de sofá. En esa ocasión me entraron las ganas de dormir ahí. Estaba realmente cansado y quería dormir de la mejor manera, por lo cual apagué una luz que siempre dejo prendida y la tele con música de fondo. Empecé a sentir un silencio muy extraño, pero seguí intentando dormir hasta que abrí los ojos, pero no podía moverme y en ese momento supe que entré a otra parálisis. Sonará muy surrealista y exagerado, no sé cómo me lo tomen, pero bueno. Comenzaba como siempre empiezan los demás, un ruido de fondo, susurros y la vista muy nublada como si estuviera mareado. Donde todo me comenzó a poner nervioso es que muy de fondo se empezaban a escuchar los llantos de un bebé que se iban intensificando lentamente, risas de niños y los susurros de antes comenzaban a gritarme. Mi vista se estaba haciendo gris y tenue, la cama estaba agitándose tan violentamente. Todo eso de fondo porque comencé a sentir manos pasando por todo mi cuerpo y la sábana, hasta que en un punto sentí una mano fría y pálida en mi cara, y como ésta se iba arrastrando hacia abajo y agarrando la sábana hasta llevármela a la cara. Lo sentí eterno y tan real. Sentía cómo sudaba,
Podía escuchar mi corazón latir tan rápido. Tenía los ojos tan abiertos y alarmantes, intentando gritar o moverme, pero nada de eso funcionaba. En un momento cerré mis ojos fuerte y los abría. Era mi manera de salir de eso, pero no funcionaba. Esta vez hasta que en un momento lo intenté de nuevo, pero cuando abrí los ojos a menos de 50 centímetros de distancia, tenía frente a mí a un niño de piel gris y no podía ver sus ojos quieto y sin expresión. Rápidamente sentí de nuevo esas manos que estaban detrás de mi cabeza, arrastrándose hacia mi cara y tapándome por completo la vista. Podía sentir su presencia. Estaba quieto, ni siquiera paralizado. No sabría cómo describirlo. Cuando por fin todo terminó, en menos de un segundo ya estaba fuera de mi cuarto y me fui al cuarto de mi madre a dormir en su armario. Pero antes de entrar regresé la mirada a mi cuarto y a lo lejos, del otro lado de mi cama, pude ver de reflejo cómo alguien iba agachando su cabeza poco a poco. Cuando ya estaba en su cuarto empecé a tener un ataque de paranoia y hasta cierto punto uno de psicosis. Estaba angustiado y desesperado, que por un momento dejé de percibir la realidad, una desconexión de esta, y no supe si seguía en un sueño. Me eché agua en la cara y me tapé por completo. Al otro día simplemente estaba más que confundido y simplemente me quedé extrañado. Hace 11 años vivimos en una urbanización de militares. Cuando pasó todo yo tenía 9 años y mi hermano 11. Nos criaron en un lugar cristiano y también uno muy supersticioso en las cosas paranormales y todo. Pero entre los vecinos siempre se hablaba de que en una urbanización vacía, la que está más atrás de todas, vivía algo porque alguien no podría ser. Pero como saben, los niños no suelen prestarle mucha importancia a eso y siempre terminábamos jugando en esa urbanización de 3 pisos, escondida y demás. Al lado de este había un parqueadero y, a decir verdad, nadie de mis amigos creíamos lo que nos decían. Ni siquiera a los guardias les gustaba que jugáramos ahí. Se decía que una chica se había suicidado. Todo aquel que llegaba a vivir ahí terminaba pidiendo el cambio de apartamento porque decían que veían cosas y se escuchaban sonidos como si más gente viviera arriba, ya que por lo general siempre había 3 o 4 inquilinos de los 6 departamentos que había. Y siempre, a lo largo de los años, siempre resultaba estando vacío. A mis vecinos adolescentes les gustaba ir para allá. Uno de ellos en especial, que era el mejor amigo de mi hermana, vivía ahí. Ellos eran una familia normal, pero de la noche a la mañana comenzaron a tener problemas. Su padre maltrataba mucho a su mamá, a él y a su hermana. Siempre estaban con moretones y golpes. Él era el que siempre las defendía, por eso era el que más golpeaba, papá. Él siempre le contaba todo a mi hermana. Ella le dijo que mis padres eran pastores y que quizás ella podría ayudarles en algo. Mi mamá se dispuso a ayudar a los padres con charlas y eso. Mi mamá tiene el don de ver cosas fuera de lo que el ojo humano no puede ver. Ella nos heredó eso a mí y a mi hermano. Vamos a ponerle Fercho de nombre. Pero mi mamá sentía que algo no encajaba ahí. Ellos eran una pareja normal, pero cuando mi mamá charlaba con ellos en su departamento, el ambiente cambiaba a algo pesado y la pareja comenzaba a actuar extraño, como si algo tomara control de ellos y se sacaban los cueros al sol, y el señor parecía muy agresivo. Por eso decidieron hacer las charlas en nuestra casa. Mi mamá ya estaba sospechando qué era. Ella creía que algo en ese lugar estaba molestando a esa familia, algún espíritu molesto de algo, como si estuviera invadiendo su hogar. Un día mi mamá tenía la necesidad de orar. No podía dormir, la estaba molestando. Ella medio se iba levantando de la cama cuando algo se puso encima de ella. No la dejaba respirar. Mi mamá comenzó a gritar por ayuda, pero nadie respondía, ni siquiera mi papá, que estaba dormido a su lado. Ella luego dedujo quién era. Era un demonio. Estaba trepado encima de ella, sujetando su cuello y hundiendo su pecho. Ella comenzó a orar fervientemente, hasta que se bajó de su cuerpo y fue a la dirección donde estaba el pasillo de nuestros dormitorios. Ella comenzó a toser, cosa que levantó a mi papá y le contó lo sucedido. Mi papá también está enterado de todo, por lo que cuando mi mamá le dijo que fue a la dirección de nuestros cuartos,
Él se levantó a revisar y todo estaba normal. Ellos comenzaron a orar y mi mamá le daba gracias a Dios porque a pesar de todo ya sabía lo que molestaba a esa familia. El demonio vino a vengarse con mi mamá porque estaba metiendo las narices donde no le importaba. Quería darle como una advertencia de lo que pasaría si ella se seguía metiendo. Esa noche, más tarde, escuchamos gritos de los departamentos de atrás donde vivía la pareja que tenía problemas, pero eran unos gritos desgarradores y muy feos. Yo ya para ese entonces sabía más o menos lo que pasaba a mi alrededor, con referente a los espíritus y eso, pero yo y Fercho sentíamos algo más allá, cosa que después descubrimos más adelante. El amigo de mi hermana vino y tocó nuestra puerta como si su vida dependiera de ello. Mis padres se levantaron para abrirla y ya para ese tiempo mis hermanas y yo estábamos despiertos. Yo observaba desde la oscuridad de tengo otro hermano, pero él nunca estuvo envuelto en ese tipo de cosas, mi habitación, ya que nunca tuve miedo a ella. Él dijo a mis padres que su hermana comenzaba a hacer movimientos extraños y hablando cosas extrañas como si estuviera poseída. Sus padres se habían quedado cuidándola mientras él venía a llamar a mis padres. Ellos ya sabían qué era. Con ropa de dormir y todo, ellos fueron a su departamento y enseguida el ambiente cambió. Mi mamá se dio cuenta de que mientras ella estaba luchando con el espíritu mientras oraba en casa, el demonio buscaba la mente más débil de esa familia, y por alguna extraña razón era la joven. Ella se seguía moviendo muy extrañamente y miró a mi mamá muy mal. Ella sabía que el demonio estaba dentro de ella, y comenzó a decirle cosas íntimas de nuestra familia. Además decía que mi papá se escapó de las manos de su papá para vivir con el dios falso que sigue ahora. Mi abuelo viene de un linaje muy antiguo de brujos. Tenía un estatus muy alto tanto que podría convertirse en un animal. Y él y su hermano no podían encontrarse porque tenían que pelear a muerte porque eran brujos poderosos. Él pactó a todos mis tíos al diablo y con el tiempo comenzó a enseñarle a mis tíos. Pero algunos de ellos ya no están en eso. En esos estaban mi mamá. Los que tienen familiares brujos entenderán que ella no debía haberse metido con él, es decir, con esa familia. Yo desde mi cuarto solo escuchaba los gritos y más gritos. Algunos vecinos ya se habían despertado por el bullicio de lo que no sabían qué era, pero lo que sí sé es que fue un exorcismo. No quiero decir nada más por cuestiones de respeto. La chica quedó dormida, dijo mi mamá. Ella tenía un aceite de oliva virgen y le dio de tomar. Puso en todo su cuarto y en toda la casa de igual manera. En la Biblia la unción con aceite era una de las mejores formas para orar o bendecir las cosas. Por eso muchas personas cristianas en la actualidad lo siguen haciendo. Pero la cosa no terminó ahí. El chico luego dijo a mi mamá que los adolescentes de 15 y más no solamente iban con sus parejas, a veces también iban a jugar cosas que no debían, invocando cosas que no sabían tras ya haber escuchado de que una joven murió. Lo hicieron a propósito para que pudieran tener más contacto con ella. Ellos abrieron una puerta y ya se imaginarán el resto. Mi mamá le advirtió del peligro de esto de invocar cosas. No voy a decir de qué forma lo invocaron para que no vayan a hacer lo mismo. Después de un año, Fercho y yo teníamos la costumbre de ver maratones de dibujos animados muy tarde en la noche, ya que él por lo general tenía problemas para dormir en ese entonces. Una noche de las tantas estábamos viendo el increíble mundo de Gumball, y de pronto por el pasillo del cuarto mío y de mis hermanos salieron dos niñas como de 7 u 8 años agarradas de las manos. No pude ver su rostro y no recuerdo muy bien cómo parecían, solo recuerdo que estaban con vestidos antiguos, blancos, ya gastados. Vi claramente cómo se sentaban en las sillas, como si estuvieran mirándonos o como si supieran que podía verlas. Fercho estaba sentado en la mesa frente a la televisión y yo acostado en los muebles. Yo en mi cabeza de niña me preguntaba si eso era real, y más que todo si Fercho lo estaba viendo. Yo me levanté como si nada y fui a mi cuarto ya con sueño. No sé, pero no tenía miedo de nada en ese momento. Solo crucé por donde estaban ellas, aunque sabía que me estaban viendo. Me acosté en mi cama mirando hacia la puerta abierta. Después de como 20 minutos, si recuerdo bien, se levantaron y se fueron en la forma en la que regresaron, agarradas de las manos, y desaparecieron en el cuarto que compartían mis hermanos.
Pronto Fercho se levantó de la silla y fue a mi cuarto. Me dijo en voz baja: Ruth, ¿viste eso? Un tanto más sorprendida que asustada le dije que sí las vi, y fueron para tu cuarto. Él fue a revisar y no había nada, solo mi hermano dormido. Él me dijo: ahora estoy sorprendido. Yo igual le dije: vamos a ver televisión los dos entonces, y así fue. Nunca le dijimos a nadie. Durante los siguientes días ellas seguían viniendo en la misma silla y en las mismas formas solo para mirarnos, hasta que un día de pronto simplemente dejaron de venir. Tiempo después nos enteramos de que antes, en esa parte donde estaban las urbanizaciones, era un cementerio. En el 2016 ya vivimos en otra casa fuera de la urbanización, y mi hermana ya tenía una pareja y un bebé, por lo que se fueron a vivir aparte. Y eso también quería decir que tenía un cuarto para mí sola a mis 12 años. Me gustaba la idea de saber que por fin tenía un cuarto para mí solo, ya que me olvidaba de los demás y hacía todo en ese cuarto. Y si digo todo, era todo, claro. En lo que más me gustaba el tiempo ahí era dibujando cosas turbias de miedo y cosas así. Siempre tuve un hobby sobre cosas de terror, paranormales, etc. Pero eso sí, nunca toqué una ouija ni ninguno de esos juegos porque sabía las consecuencias. Ya había visto demasiados de esos. Leía cosas de terror y amaba leer toda cosa en general. Mis padres me regañaban diciendo que ando en mi propio mundo y cosas así. En ese momento no lo vi mal, era algo que me llevaba de cierta forma. Me gustaba estar ahí, o sea, como sea. Ir al colegio se había vuelto un martirio para mí. Varias noches mientras dormía sentía que algo me miraba y no me dejaba dormir. Y para, según yo, matar el miedo, seguía leyendo en mi laptop. Leía y leía y leía. Era como si supieran que puedo sentirlo, y leyendo se me iba el miedo. En eso que leía y leía, llegué a leer 58 libros en un año. Una noche ya me senté tan cansada de todas las malas noches que tenía. Tuve pesadillas, pero no era nada relevante. Solía dormir escuchando música y eso en realidad me calmaba. Pero de todas formas sentía eso en mi espalda. Recuerdo que me bañé y me acosté de una, ya cansada de tener tantas malas noches. Siempre solía dormir mirando hacia la pared con temor de que si me miraba al otro lado algo estuviera ahí. Pero justamente esa noche lo vi. Vi algo entre mi cajonera y había algo mirándome. Yo lo miré diciéndome a mí misma si eso que estaba viendo era real o era solo que mi cabeza estaba imaginando cosas por tantos días sin dormir bien. Pero sentí una vibra fea. De pronto pensé que si cerraba la ventana eso haría que esa cosa se fuera. Me levanté rápido y cerré la cortina. Observé y ya no había nada. Desde entonces duermo con cortinas cerradas y negras que no reflejen ningún tipo de luz. Durante la pandemia nos mudamos a 2 horas de la antigua. La casa, que parecía bonita, era blanca y había dibujos pintados en las paredes y una cara de un hombre, pero siempre mi hermano Fercho y yo sentíamos algo raro, incluso mi mamá y mi papá también. Pero nunca dijimos nada. Sentíamos que nos miraban, y la pareja de mi hermano, que ellos también se mudaron con nosotros, llegó de noche de su trabajo y nos dijo que a la avenida casi tuvo un accidente. Se estaba durmiendo en el volante de la moto y nos asustamos mucho, pues esa vía por la que tenía que pasar le decíamos la vía de la muerte, ya que siempre los accidentes pasaban ahí, solo en esa vía del camino. Mi mamá le dijo que tuviera cuidado, que quizás ese espíritu de la muerte esté tras él. En la noche se escuchaban cosas como susurros, lamentos o algo así, pero como ya estábamos acostumbrándonos a cosas así, no nos quejábamos siquiera. Pero en mi mente hubo esa intriga. Una noche me desperté. No teníamos puertas, por lo que siempre ponía una esponja grande en el marco de esta para cerrarla. Fui a tomar agua y mientras llenaba mi vaso con el rabillo de mi ojo, me fijé que había algo mirándome. Miré a mi izquierda a la puerta que dirigía al patio y había algo parado ahí, mirándome. Medía como 2 metros, era todo de negro y su torso era un poco más arriba de lo normal, que hacía que sus piernas se vieran muy largas. Mi mamá siempre me decía que cuando viera cosas así, que oraran. Y
que los reprendiera para que se fueran, pero la mente se puso en blanco y solo seguí tomando mi agua. Cuando terminé me dirigí a mi habitación y le puse la esponja lo más rápido que pude. Me acosté. Como éramos nuevos, no conocíamos a mucha gente, no sabíamos nada de nadie, pero con el tiempo nos hicimos cercanos a una vecina que, conversando espontáneamente, nos dijo que allí había muerto alguien y ese alguien era el hombre que estaba dibujado en esa casa. Nos asustamos todos que pegamos algo encima de su cara. También había sido que la pareja de mi hermano trajo ese espíritu a la casa con su casi accidente y como había muerto alguien ahí, se quedó viviendo en ese lugar. Ahora a mis 18 años me pregunto por qué habrán llegado y por qué nosotros y por qué nunca nos hicieron nada. En cierta forma sentía miedo, pero en otra me sentía protegida de algo o alguien. Si para algo era su propósito, nunca lo sabremos. Bueno amigos, estas han sido las historias del día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. Si les gusta todo mi contenido, les agradecería mucho un like, un comentario y que se suscribieran a mi canal. Bueno, yo me despido y les deseo dulces pesadillas.